Le vamos a dar la bienvenida aquí en los estudios de Atlántica este mediodía al viceministro de Economía, Martín Valcorba, con quien habíamos conversado ya hace unos cuantos días, cuando recién se habían puesto en práctica las medidas a partir del 1 de diciembre para zonas de frontera, bueno, para tratar de dar una mano, de ayudar a las economías, precisamente a los comercios en zonas de frontera. ¿Cómo le va? Bienvenido, un gusto. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá con ustedes, pudiendo conversar e intercambiar sobre todos estos temas relevantes. Un gusto recibirlo. Hace un ratito estuvo con la directiva del centro comercial, ¿verdad? Sí, una muy buena reunión, donde estuvimos conversando sobre el conjunto de medidas que comenzaron a regir a partir del 1 de diciembre pasado, ¿no? La rebaja del IVA, el régimen simplificado de importación para pequeños y medianos comercios y la exoneración de aportes patronales para la contratación de nuevos trabajadores, ver un poco cómo venía evolucionando, las dudas que podían existir a nivel de los comercios y bueno, en general conversar sobre el relacionamiento con los centros comerciales, que para nosotros ha venido siendo desde el 1 de marzo, cuando asumimos, un aspecto central, ¿no? O sea, hemos recorrido, tanto el ministro como yo, como otros directores de distintos organismos del ministerio, muchos departamentos, y en cada lugar para nosotros es muy importante el contacto con el centro comercial para tener de primera mano, conocer de primera mano los problemas y también discutir sobre cuáles son las mejores soluciones, evaluar los resultados. Y bueno, es algo que para nosotros es parte de la forma de encarar estos problemas, a los cuales también le hemos dedicado mucho tiempo, ¿no? Porque para el Ministerio de Economía, para el gobierno todo, pero en particular para el Ministerio de Economía, los temas de frontera pasaron a ser en este periodo un tema de mucha atención y bueno, creo que hemos avanzado. De hecho, muchos referentes en todas las distintas localidades que se beneficiaron con estas medidas desde el 1 de diciembre nos han planteado que el 1 de diciembre fue un hito histórico, ¿no? O sea, porque realmente un conjunto de reivindicaciones que hacía mucho tiempo que se estaban planteando pudieran empezar a ver la luz y concretarse. Y bueno, ese contacto y ida y vuelta con los centros comerciales para nosotros es un tema muy relevante. Nosotros que vivimos en frontera veníamos escuchando desde hace añares el tema de políticas de frontera. En todo sentido, ¿no? El tema de, bueno, cómo interactuar a nivel, por ejemplo, de lo que hace la órbita del Ministerio del Interior, dentro de lo que compone también el tema de los bomberos, que para la frontera ha sido todo un tema ahora son temas económicos. Aquí hay una medida muy concreta que se toma, lo hablaba con ustedes en aquella charla telefónica, de que el gobierno toma estas medidas y de la mano de esto está dejando entrever que se priva de que sus arcas, bueno, se vean engrosadas, digamos. Hay un dejar de lado ciertas economías como para el país a los efectos de mejorar estas situaciones en frontera, ¿no? Sí, o sea, específicamente, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la rebaja del IVA, implica sacrificar un conjunto de recursos que hoy el Estado está recaudando. El impacto directo es del orden de los 3 millones de dólares al año, o sea, no es tampoco una cifra menor. Es cierto que si nosotros somos exitosos en esto y logramos aumentar las ventas formales y lograr retener del lado uruguayo compras que hace la población del otro lado de la frontera, esas mayores ventas en parte van a compensar la baja de recaudación, pero está claro que esto implica destinar recursos públicos a atender una problemática que, como bien decías, viene de hace mucho tiempo y que con oscilaciones ha estado afectando a veces más a la frontera con Brasil, a veces más a la frontera con Argentina. De hecho, esa fue una de las razones por las cuales nosotros decidimos empezar a implementar estas medidas del lado brasilero, para poder evaluar los resultados como una suerte de una especie de piloto del lado brasilero, evaluar
cómo funcionan, corregir lo que haya que corregir y luego extenderlo al lado argentino. ¿Por qué? Bueno, porque primero la frontera seca tiene una particularidad que hace que estos problemas sean más evidentes o más relevantes. Sí. Y por otro lado, porque el diferencial de precios hoy con Brasil es bastante mayor que con Argentina. El problema central con Argentina lo tuvimos hace 2-3 años, claro, cuando Argentina estaba muchísimo más barata que Uruguay. Teníamos un éxodo de uruguayos que iban a Argentina, y eso afectó a toda la economía uruguaya, pero en particular afectó a la zona litoral. Y bueno, en ese momento algunas de estas iniciativas que hoy estamos implementando se propusieron, ¿no? Porque tampoco es que estamos inventando la rueda, ¿no? O sea, el régimen simplificado de importación o algún beneficio tributario como la rebaja del IVA, eran medidas que fueron planteadas, que fueron reclamadas. Bueno, en el periodo pasado, en ese momento cuando la situación con Argentina era muy complicada, no se avanzó. Bueno, este gobierno asumió con el compromiso y la voluntad política de avanzar, y bueno, hemos decidido dar este primer paso del lado de Brasil, lo cual no quita que para nosotros los temas de frontera no son solo la frontera con Brasil, sino que reconocemos que hay problemas en el litoral con Argentina. La ley de medidas para la frontera que promovimos está pensada para las dos fronteras, pero bueno, comenzamos por aquí con el objetivo de poder mejorar la implementación y luego extenderla también al litoral con Argentina. Los beneficios para los empleadores que puedan sumar fuentes laborales, también es otra de las medidas que va también para los zafrales, Valcorba. Sí, esto abarca todas las contrataciones, en particular aquí en esta zona, y en Barra del Chuy, por ejemplo, puede ser una herramienta muy importante de cara a la próxima temporada turística, porque permite, facilita la contratación de trabajadores formales para atender este periodo especial. No hay en este inicio de las medidas, está previsto que esto rija en el próximo año, o sea, desde el 1 de diciembre del 25 hasta fines de noviembre del 26, para todas las contrataciones que se hagan allí, y van a estar rigiendo el beneficio durante un año luego de la contratación, pero puede ser para trabajadores zafrales o permanentes, y de nuevo creo que en particular de cara a la próxima temporada turística es una oportunidad para que esas contrataciones se hagan en el marco de un trabajador formal que tiene derechos, y bueno, estamos sacrificando recursos porque estamos exonerando aportes patronales para estas nuevas contrataciones, pero nos parece que es una inversión de recursos que vale la pena para facilitar la creación de empleos y para sobre todo estar también facilitando y promoviendo el empleo formal. Uno de los gobiernos del Frente Amplio fue lo que marcó mucho diferencia de cuánto se iba achicando el tema de los trabajadores en negro. Hoy por hoy, ¿cuál se puede decir que es la situación en nuestro país? Aproximadamente las mediciones de informalidad laboral que tenemos la ubican en torno al 21%. O sea, más o menos 1 de cada 5 trabajadores es un trabajador informal. Llegamos a tener una relación que era prácticamente un 50%. Tenemos algunos departamentos que son críticos, ¿no? Cerro Largo, con 50% de informalidad. Tenemos, o sea, en el promedio estamos en ese 21% que comentaba, pero es muy heterogéneo en el territorio, por regiones, pero también, por ejemplo, según edad, según calificación. Entonces, la informalidad hoy afecta mayormente a los jóvenes, a los jóvenes de menores ingresos y con remuneraciones más bajas y con menor nivel de calificación. Y bueno, allí tenemos la necesidad, más allá de lo que acá ya nos vamos de la problemática de la frontera, sino decir la problemática de la informalidad laboral, en el cual el país avanzó. Efectivamente tuvimos la caída más importante, se dio
en los primeros 2 gobiernos del Frente Amplio. Luego tuvimos en la última administración una mejora, una reducción de unos 3-4 puntos en la informalidad, pero todavía tenemos un porcentaje importante y con algunos colectivos mayormente afectados, en el cual la informalidad sigue siendo un desafío que es importante atender. Porque, repito, es decir, cuando hablamos de formalidad en el trabajo estamos hablando de derechos de los trabajadores, protección de los trabajadores y bueno, creo que como país es un área en la cual nos merecemos seguir trabajando, seguir facilitando la formalización y también fiscalizando, ¿no? Porque en definitiva acá se trata de las dos cosas, de generar condiciones para facilitar la creación de puestos formales y al mismo tiempo, bueno... te doy estas facilidades, pero... hay que cumplir. Claro, sí. Decíamos hoy, bueno, que se aprobó lo del presupuesto. ¿A dónde apuntó el presupuesto para esta administración, fundamentalmente? Bueno, realmente la aprobación del presupuesto fue fue realmente un resultado muy positivo, muy favorable para el gobierno, con los niveles de aprobación que tuvimos. O sea, se aprobó en diputados como tercera cámara en el día de ayer, solo con 17 votos en contra, el 99, o sea, realmente con un nivel de apoyo muy grande, con votos tanto de legisladores, diputados y diputadas del Partido Nacional y del Partido Colorado, que, digamos, votaron divididos, algunos a favor, otros en contra, pero que para el gobierno es el cierre de una etapa muy importante que nos pone de cara a los desafíos que vamos a tener en los próximos años. ¿Por qué? Bueno, porque el presupuesto nos permitió definir, digamos, la estrategia fiscal para este periodo de gobierno. Nosotros asumimos este año con una situación fiscal peor de la que en principio nos imaginábamos y se informaba hace un año que íbamos a tener este año. Para poner un ejemplo, la administración pasada, el equipo económico anterior, a mediados del año pasado, cuando estamos en plena campaña electoral, cuando presentó la rendición de cuentas, preveía que este año, 2025, el déficit, o sea, la diferencia entre los ingresos que tiene el Estado y lo que gasta, ese déficit iba a ser de 2,8% del producto del PIB. Vamos a terminar este año en 4,1, 4,2. No por decisiones de gobierno, sino porque en definitiva estamos procesando un conjunto de cosas que vinieron de la administración anterior. Eso que es un punto, 1,3, 1,4 puntos del PIB, para que quede más claro para todos, estamos hablando de unos 1.200 millones de dólares. O sea que el agujero, el rojo fiscal, el problema fiscal en el 2025 implica, digamos, que estamos 1.200 millones de dólares más abajo de lo que pensábamos. Y eso condiciona, por un lado, las posibilidades de hacer cosas, de implementar, pero también nos pone como un desafío central mejorar esa situación fiscal. Porque Uruguay ha construido fortalezas, y esto es casi que una política de Estado, porque después de la crisis del 2002, tanto el final del gobierno de Valle, como los 3 gobiernos del Frente, como el gobierno pasado, puso, digamos, generó confianza, reputación en el país, y hoy Uruguay es un país que goza de credibilidad a nivel mundial, lo cual nos permite tener tiempo para procesar esta mejora fiscal. O sea, no es que tengamos la urgencia de tener que hacer un ajuste fiscal, un masazo el año próximo, sino que esa solidez, esa reputación, esa credibilidad nos permite tener tiempo. Ahora, lo que no es sostenible es tener estos niveles de déficit para siempre, porque déficit tan altos como los que heredamos en este periodo, en este año, implican que si seguimos así la deuda sigue creciendo. Y llega un momento que la deuda se vuelve impagable y ahí es donde la cosa explota. Y cuando se generan esas situaciones, crisis económicas, los que más las sufren, los más afectados son los sectores de menores ingresos, los más desfavorecidos. Entonces, desde una perspectiva de izquierda, la preocupación por el déficit y por la estabilidad tiene que ver también con que las crisis económicas son lo que genera mayores dificultades para la población más vulnerable. Entonces, el presupuesto tenía el desafío de consolidar esa situación fiscal durante el periodo de gobierno. No es urgente, pero en los próximos 5 años tenemos que tener una mejora notoria de la situación fiscal y al mismo tiempo
generar los espacios para poder implementar un conjunto de políticas. No todas las que hubiéramos querido, pero sí un conjunto importante que además nos obliga a ser muy selectivos en la priorización. Y de hecho, de los recursos adicionales que se volcaron en este presupuesto, el 40% se destinó a la infancia, lo cual marca una prioridad clara respecto a dónde debemos orientar los mayores esfuerzos en materia de gasto, porque Uruguay así tiene un desafío que es enorme. Con los niveles de pobreza infantil que tenemos, es muy difícil pensar que podemos construir un futuro bueno para el país, un proceso de desarrollo económico y social, porque en definitiva un niño que nace y crece en hogares pobres es un niño que seguramente cuando sea joven no reúna las condiciones que el mercado de trabajo tan dinámico y tan cambiante cada vez nos exige más. Entonces, poder trabajar sobre eso es lo que sienta las bases para poder plantearnos un modelo de desarrollo como el que todos los uruguayos nos queremos y nos merecemos. Valcorba, muchísimas gracias por haber llegado hasta los estudios de Atlántica. Fue un gusto charlar con usted. No, muchas gracias a ustedes y bueno, hoy aquí en el estudio, pero siempre a disposición por teléfono para lo que ustedes dispongan. ¿Va a dar una vueltita por Chuy ahora? Del lado uruguayo. Del lado uruguayo. No, tenemos previsto ahora reuniones con el centro comercial de Rocha, de La Paloma, o sea, tenemos una agenda una reunión con el intendente también, que nos importaba tener el contacto con el intendente Pierres, reuniones con la mesa política del Frente Amplio en Rocha, o sea, una agenda bastante nutrida durante todo el día de hoy. Bien, que termine bien, por suerte. Bueno, muchas gracias.